Hola, buenas tardes. Esta es la continuación de la exposición de psicopatología, salud mental de SM5 y CIE-10. Quedamos en los trastornos según el eje. El eje 1 es en el que se codifican los trastornos clínicos y otras enfermedades que pueden ser objeto de atención clínica. El eje 2 se codifica en el eje de trastornos de personalidad y los retrasos mentales de los mecanismos de defensa. Podemos ver que los trastornos del eje 1 y del eje 2 están agrupados por grandes grupos los cuales están trastornos del inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia, el delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, los trastornos mentales debido a enfermedades clínicas, los trastornos relacionados con sustancias, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos, los trastornos facticios, los trastornos disociativos, los trastornos sexuales y de identidad sexual, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos y no están clasificados según sus apartados, los trastornos adaptativos, los trastornos de la personalidad y otros problemas que pueden ser por atención clínica. En el número 1 tenemos los trastornos del inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia. En este apartado se incluyen los trastornos que surgen en esta edad, aunque no necesariamente sean diagnosticados en la infancia, niñez o adolescencia. Se puede ver un retraso mental que puede ser levemente moderado, grave o profundo, en función de la capacidad intelectual en la relación que tiene la medida. La medida del coeficiente intelectual, ya que se codifican en el eje 2. Los trastornos del aprendizaje son de bajo rendimiento académico en función del niño o adolescente. También están los trastornos de lectura, trastornos de cálculo, trastornos de experiencia escrita, trastornos de habilidades motoras, las personas que no coordinan, el desarrollo de la coordinación. Están los trastornos de la comunicación que se diagnostican en este apartado con las alteraciones del habla o del lenguaje. Están los trastornos del lenguaje expresivo, trastornos del lenguaje receptivo y expresivo, tartamudeo, trastorno de comunicación no específica, trastorno generalizado del desarrollo, existiendo el déficit grave de las alteraciones generales del desarrollo, como son las áreas de la comunicación, la interacción social y la aparición de los comportamientos desorganizados. Se puede ver el trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno del Asperger, trastorno generalizado del desarrollo y no especificado, trastorno por un déficit de atención y comportamiento perturbador, según las características principales de la desaptación y la impulsividad, la hiperactividad y la distracción de los comportamientos perturbadores que tenga la persona. También se encuentra el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es de tipo combinado, un tipo que predomina el déficit de atención o predomina el hiperactivo según el impulso. El trastorno por déficit de atención no especificado, trastorno disocial, que puede ser infantil o de adolescente. También está el trastorno negativista desafiante, trastorno de comportamiento perturbador no especificado, trastorno de la ingestión de la conducta alimentaria o de la niñez, que se ubica en la parte de diferentes alteraciones persistentes en lo que es la conducta alimentaria. Trastorno de pica, trastorno de rumiación, trastorno de la ingesta alimentaria de la niñez o de la infancia, el trastorno de tics, que se ubican en el apartado por los problemas de las relaciones o los movimientos y sonidos repetitivos involuntariamente de la persona. Se encuentra el trastorno de Tourette, trastorno de los tics motores vocales crónicos, trastornos de tics transitorios, trastornos de tics no especificados, como también el trastorno de la eliminación, según su característica, la eliminación de orina o heces en lugares o formas inadecuadas.
Se encuentra también en esta parte el encopresis, que es con estreñimiento o incontinencia por rebosamiento, como también sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento. Se puede tener una enuresis no debida a una enfermedad médica, pero puede ser nocturna, diurna o nocturna y diurna, ambas. Otros trastornos de la infancia y la niñez o la adolescencia son trastornos por ansiedad dados por la separación desde un inicio temprano. Puede ser por el divorcio de sus padres o porque algún padre se encuentra lejos. El trastorno reactivo de la vinculación de la infancia, que puede ser indebido o desindividuo. El trastorno de movimientos estereotipados con comportamientos de autolesión. El trastorno de la infancia y la niñez no especificada. Pasamos al número 2, que son delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Los trastornos que provocan el déficit clínicamente significado de las principales funciones cognitivas. El delirium es un episodio agudo que provoca la desorientación y las alteraciones de la conciencia y la memoria, que pueden ser debido a ciertas causas. Delirium debido a enfermedad médica, inducido por sustancias, abstinencia de sustancias, múltiples etiologías, delirium no especificado, demencia, la cual es una enfermedad progresiva y crónica del sistema nervioso central que afecta las funciones cognitivas, pudiendo derivarse a demencia de tipo Alzheimer, que es desde un inicio temprano, que puede ser no complicada, con delirium, con ideas delirantes, con el estado de ánimo deprimido o con algún trastorno de comportamiento. Como también demencia de tipo Alzheimer, de inicio tardío, que puede ser no complicada, no delirium, con ideas delirantes, con estado de ánimo deprimido o con trastornos de comportamiento. Está la demencia vascular, que puede ser no complicada con delirium y con ideas delirantes, con un estado de ánimo deprimido y con trastorno de comportamiento. También encontramos la demencia debido a enfermedad por VIH, por traumatismo craneal, por enfermedad de Parkinson, por enfermedad de Hodgkin, por enfermedad de Pick, por enfermedad de Jacob, entre otras distintas enfermedades. Se encuentra la demencia de no múltiples etiologías, que deriva a los trastornos amnésicos, de que es el deterioro de la memoria sin alteraciones de las otras funciones cognitivas. También se encuentra el trastorno amnésico debido a enfermedad médica, trastorno amnésico persistente inducido por sustancias, trastorno amnésico no especificado o trastorno cognitivo no especificado. Pasamos al número 3, que son los trastornos mentales debido a la enfermedad médica, que le causa en una enfermedad médica a los síntomas que provoca las implicaciones psicológicas de la atención clínica. En este encontramos trastorno catatónico debido a una enfermedad médica, que es el cambio de personalidad según la enfermedad. De tipo específico, puede tener un trastorno mental no especificado debido a una enfermedad médica. Ahora pasamos al número 4, que son los trastornos relacionados según el consumo de drogas y los efectos de los medicamentos y las exposiciones de las sustancias, distinguiendo entre sí el abuso y la dependencia. El abuso de sustancias se da cuando durante al menos un año la persona no es capaz de cumplir sus obligaciones debido al abuso del consumo de las sustancias en condiciones, a pesar del riesgo de los problemas de tipo social o interpersonal que le generan. También se encuentra la dependencia de sustancias, que se da cuando durante al menos un año la persona experimenta tolerancia, o es decir, la necesidad de consumir mayor cantidad de droga para lograr el mismo efecto, ya que siente que lo que estaba consumiendo no le hace el efecto que desea. Se encuentra la abstinencia, que son síntomas que se dan por la privación abrupta del consumo, intentando disminuir el consumo y no puede o consume más de lo que quisiera y deja de hacer actividades importantes debido al consumo. Además, la persona sigue consumiendo a pesar de padecer un problema físico o psicológico que esa sustancia exacerba. El manual clasifica los trastornos en las funciones diferentes de sustancias implicadas. En este capítulo de los trastornos relacionados, para simplificar la presentación, simplemente mencionaremos las diferentes sustancias y combinaciones, ya que
son dependencia, abuso, intoxicación, entre otras. Los trastornos relacionados con el alcohol, con dependencia y abuso, los inducidos por el alcohol, que son intoxicaciones, delirios, abstinencia, demencia. Trastorno agnésico psicótico del estado de ánimo, del sueño o sexual inducidos por alcohol, trastornos relacionados con alucinógenos que pueden generar dependencia, abuso, intoxicación, delirio, trastorno, o persiste en una perspectiva psicótica de ansiedad o del estado de ánimo inducido por alucinógenos. Trastornos relacionados con anfetaminas, los cuales también son de sustancias similares, generando dependencia, abuso, intoxicación, abstinencia, delirios. Por la intoxicación puede llegar a un nivel psicótico de ansiedad y puede también afectar el sueño y la vida sexual inducida por las anfetaminas. Los trastornos por cafeína. Los trastornos inducidos por cafeína, como los anteriormente expuestos, generan intoxicación, trastornos de ansiedad, del sueño y del sueño. Los trastornos relacionados con el cannabis, que es un tipo de droga, generan dependencia o abuso, trastornos inducidos por intoxicación o alteraciones perceptivas, trastorno psicótico o con ideas de delirio, generando trastorno de ansiedad inducido por cannabis. Los trastornos relacionados con la cocaína generan lo mismo, dando percepciones diferentes de ansiedad. Los trastornos relacionados con fencidilina generan dependencia o abuso, trastorno por intoxicación, psicótico, altera el estado de ánimo. Existen los trastornos también inhalentes, que se generan por intoxicación, dependencia y abuso. Se encuentran también trastornos relacionados con nicotina, con opiáceos, con sedantes, hipnóticos, ansiolíticos inducidos por los sedantes, trastornos relacionados con varias sustancias de dependencia, trastornos relacionados con otras sustancias desconocidas que generan la dependencia y el abuso, induciendo por otras sustancias que no se encuentran conocidas. Pasamos al número 5, que es la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que la característica principal de estos cuadros son los síntomas psicóticos alucinantes y los trastornos del pensamiento, lenguaje y comportamiento. La esquizofrenia es un cuadro característico por síntomas positivos alucinantes de delirio y por síntomas de desorganización del pensamiento, lenguaje y conducta. Puede ser un episódico con síntomas residuales o episódico sin síntomas residuales. Continúo diciendo que puede ser de tipo paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado, residual. Un trastorno esquizofreniforme puede ser sin síntomas de un buen pronóstico o con síntomas de un buen pronóstico. También el esquizoafectivo, de tipo bipolar, depresivo, delirante, erotománico, de tipo de grandiosidad, celotípico, persecutorio, somático mixto, no especificado y psicótico breve. También el psicótico se deriva psicótico compartido, psicótico debido a una enfermedad de medicina, psicótico inducido por alguna sustancia y psicótico no especificado. En número 6 tenemos los trastornos del estado de ánimo, las características de los cuales son de cuadros de alteración del estado anímico o del efecto, el cual define diversos tipos de episodios afectivos. No se diagnostican por separado, que se combinan por un par de diferentes trastornos del estado de ánimo, dando estos diagnósticos como episodios depresivos mayores, episodio maníaco, episodio mixto, episodio hipomaníaco, entre otros. Los trastornos del estado de ánimo son trastornos depresivos de mayor y menor grado. Ahora están también los trastornos distémicos, que pueden ser desde un inicio temprano, tardío y con síntomas atípicos.
Están los trastornos depresivos no especificados, trastornos bipolares